Les dije que íbamos a ver la encarnación de Jesucristo por el nacimiento virginal. Mateo capítulo 1, versos 18 al 25. Leemos la palabra de honrando y glorificando su santo y bendito nombre. Y dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Oramos, Padre, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias porque nos permites estudiar, escudriñar tu palabra, nos permite aprender de tu palabra. Gracias, mi Señor, porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios magnífico, tú eres un Dios, Señor, benévolo, y eres un Dios justo, santo. Eres un Dios, Señor, de paciencia y de propósito. Gracias, Dios, porque en esta noche nos concedes la oportunidad, el honor, el privilegio de aprender un poco más acerca de tu palabra. Te ruego, Señor, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que la luz de tu evangelio, de tu palabra, pueda resplandecer en nuestro entendimiento y en nuestro corazón. Y que podamos crecer, podamos madurar, podamos, Señor, ser edificados en tu verdad por medio de tu palabra. Por Cristo Jesús te lo pedimos y para gloria de tu nombre. Amén. Pueden ponerse cómodos, hermanos, solo quiero vamos a ver que este asunto, hay cositas que se nos van por alto. Este asunto de la encarnación era difícil creerlo para aquel entonces, hablando del contexto judío, al punto que cuando José se da cuenta que está embarazada, María le haber dicho, él quiso, dice, dejarla secretamente. ¿Qué era dejarla secretamente? Abandonarla. No quiso infamarla, es decir, no quiso exponerla a un juicio, porque exponerla a un juicio era llevarla a los sacerdotes y acusarla de infidelidad, acusarla de que había cometido fornicación, porque todavía no eran casados. Entonces él no quiso infamarla, pero como no quiso infamarla, quiere decir, pues no la quiso llevar a un juicio ante los sacerdotes para ser repudiada, porque ya había un compromiso formal. En la otra lectura decía, estaba desposada, era un compromiso. Entonces él dijo, bueno, la voy a dejar secretamente. Entonces tuvo que haber una intervención divina. Y ahí es donde Dios le habla por medio del ángel a José y le dice que no tenga cuidado de recibir a su mujer María. Oiga bien, no tengas cuidado de recibirla, porque lo que hay en su vientre del Espíritu Santo es. Entonces, al final miramos que dice que José la recibe, ¿verdad? El verso 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió
a su mujer. ¿Cuándo la recibió? Hasta que Dios le habló y él despertó de la visión o del sueño que había tenido, por el cual Dios se había revelado a él. Pero no la conoció. Cuando dice no la conoció, no es de conocer como nosotros tenemos entendimiento, sino que allí la palabra es que no tuvo intimidad, no tuvo relación sexual con ella, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Esto es como una ofensa grave para los católicos, que digan que José tuvo relación íntima con María, porque para ellos María murió virgen. Y la Escritura nos enseña que tenía hijos, que tenía Jesús hermano, pero ellos dicen no, eran primos, etcétera, etcétera. La acomodan, pero para ellos María murió virgen. Y es más, María, después que dio a luz, ya no quedó virgen. Ya no quedó virgen. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir que el primero que habría matriz en la mujer era el primogénito. Y al abrir matriz está hablando de que pierde su virginidad. Ella era virgen cuando concebió del Espíritu Santo, pero a dar a luz, dio a luz como cualquier mujer. Dio a luz como cualquier mujer. Hasta ahí llegó su virginidad. Dio a luz como cualquier mujer. Por eso se dice la encarnación de Jesucristo por el nacimiento. El nacimiento virginal quiere decir que María, oiga bien, María, cuando dio a luz a Jesús, ¿era virgen o no era virgen? Pregunto, ¿era virgen o no era virgen? Era virgen. ¿Por qué? Porque lo que hizo el Espíritu Santo fue introducir, ¿verdad?, en el vientre de María algo que ya estaba. María no había conocido varón. ¿Y cuándo es que lo conoce? Hasta después que da luz a Jesús. Entonces, el nacimiento de Jesús, ella dio a luz siendo virgen. Siendo virgen. Qué tremendo eso. Y haber costado a la pobre, pero con ayuda de Dios, pues, también no le costó mucho. ¿Verdad? Pero yo entiendo eso, que les cuesta. Vamos a ver, hermanos, ¿qué entendemos por encarnación? Jesucristo era Dios. Y eso lo vemos en Filipenses capítulo 2, verso 6. El cual siendo en forma de Dios, igual a Dios, oiga bien, no tuvo cosa a que aferrarse, sino que dice, se hizo hombre. A eso se refiere encarnación. Tomó carne humana, se hizo carne. ¿Por qué? Pudiéramos decir que Jesús en el Antiguo Testamento vivía un cuerpo angelical o glorificado, que estuvimos viendo eso en la clase anterior acerca de el ángel de Jehová, ¿verdad? Y dice que se hizo carne semejante a los hombres. Semejante a los hombres, tomó carne. Jesús, entonces, ¿a partir de cuándo comienza a ser hijo de Dios? ¿Cuando es puesto en el vientre de María o cuando lo da a luz María? Jesús, ¿a partir de cuándo comienza a ser hijo de Dios? A ver, hermano. Desde antes. Desde antes. Así es, hermano. Desde antes, él ya era, eso lo estuvimos viendo, ¿verdad? En los temas anteriores, ¿verdad? Jesucristo en el Antiguo Testamento, Jesucristo como el ángel de Jehová. Desde antes. Porque el profeta Isaías, que lo vamos a ver más adelante, dice, hijo nos es nacido. Hijo nos es, no, hijo nos es dado, hijo nos es nacido. Hijo nos es dado, hijo nos es nacido. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Quiere decir que Dios ya nos dio algo que ya estaba
presente en el pasado, desde antes de su nacimiento. La encarnación es diferente a las enseñanzas metafísicas de la reencarnación. Oiga bien, la encarnación no la debemos de confundir con las enseñanzas metafísicas de la reencarnación. Encarnación es algo que no tenía carne y tomó carne, se encarnó, agarró carne. La reencarnación es volverse a ser carne. Ya era carne y se volvió a ser carne. ¿Cómo entendemos eso de la reencarnación? La metafísica y la ciencia disque cristiana dice que con el panteísmo, que a todos le llaman Dios, todo es Dios para ellos, esto lo practican los hindú, bastante los hindú, es que en el panteísmo para ellos la naturaleza es Dios, un árbol es Dios, un perro es Dios, un gato es Dios, y por eso tienen millones de dioses, porque ellos creen en el panteísmo. Entonces, ellos creen que si uno fue un buen ciudadano, por decirle así, un buen hombre, un buen esposo, un buen hijo, un buen vecino, un buen feligrés, después que muera, se va a reencarnar en otra persona, van a ser en otra persona, pero en un estado mejor, es compensado y nace en un estado de mejores condiciones económicas, por decir, de mejores posiciones sociales, para que lleve una vida más placentera, porque como que se ganó ese mérito. Eso es la reencarnación. Y si fue malo, entonces en la otra vida van a ser como chancho, como perro, como gato, como canario enjaulado, etcétera, hasta como un árbol, pues. Eso lo enseña la metafísica y la llamada ciencia cristiana. Como la reencarnación. Esa es reencarnación. ¿Por qué? Porque tomó vida en otro cuerpo, reencarnó. Pero la encarnación es que esa vida tomó carne, tomó forma esa vida. Vamos a ver las ideas falsas acerca de la encarnación. Oiga bien, ideas falsas acerca de la encarnación. Los ebonitas negaban la realidad de la naturaleza divina de Jesús. Oiga bien, los ebonitas en el primer siglo negaban la realidad de la naturaleza divina de Jesús, refutada por el apóstol Juan en Juan 1.1. ¿Qué dice Juan 1.1? En principio Él era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahí está demostrado que Jesús era divino, pero los ebonitas negaban la naturaleza divina de Jesús. Entonces es refutada con esa base bíblica por el apóstol Juan. Los gnósticos negaban la realidad de la naturaleza humana. Los gnósticos se conocían como personas que eran un tanto escépticos porque ellos creían más en el conocimiento científico, experimental, que en el conocimiento espiritual. Los gnósticos negaban la realidad de la naturaleza humana de Jesús, refutado por Juan en primera de Juan capítulo 1, verso 1. Dice: lo que hemos visto y oído, y palparon nuestras manos y miraron nuestros ojos y contemplaron al Verbo, de eso es lo que damos testimonio, que Él era la vida. Lo tenemos ahí. Primera de Juan capítulo 1, versos 1. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al Verbo de vida, hablando de Jesucristo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Ahí queda refutada que los gnósticos negaban la realidad de la naturaleza humana de Jesús. Los arrianos afirmaban la preexistencia de Jesús, pero negaban su divinidad eterna. Oiga bien, los arrianos, que venían de Arrio, llegaron a pensar que Jesús
como era el Hijo y hablaba de un Padre, entonces Jesús, hubo un tiempo, y ocupan este texto, mire que se los comparto, este texto que dice que Él era el primogénito de toda creación, ¿verdad? El primogénito de todo. Entonces ellos dicen, si Él era el primogénito, quiere decir que Él fue engendrado por Dios. Entonces Él existió después del Padre, dice. Hubo un tiempo, en la eternidad, hubo un tiempo entre la existencia del Padre y la existencia del Hijo. Entonces quiere decir que el Hijo no es eterno. El Padre sí es eterno, el Hijo no es eterno. Creemos entonces en la preexistencia de Jesús, pero no en su eternidad divina. Y eso es lo que mantienen hoy en día esta doctrina arriana, que es del primer siglo, es la que mantienen hoy los testigos, que dicen que Jesús, ahora sí lo aceptan como Hijo de Dios, pero en un segundo grado, Y se basan, para que ustedes manejen esa información, oiga bien, se basan en la carta a los Corintios, capítulo 15, y les voy a guiar, aparte de los muchos textos que habla que Jesús estaba debajo, o haciendo la voluntad del Padre y no la... Entonces le enseñan acerca de un grado inferior, pero más que todo usan este versículo de capítulo 15, cuando habla en el verso 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, dice, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, oiga bien, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido de la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Está exceptuando al Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo y en todos. ¿Qué está enseñando ahí? De acuerdo a la postura de ellos, que Cristo va a llegar el momento en que también se va a sujetar a la autoridad del Padre. Entonces Cristo, en el orden jerárquico, ocupa el segundo lugar. Eso según la interpretación de ellos. Pero lo que está diciendo aquí, que va a llegar el momento, después que habla el Apocalipsis, por eso es que tenemos que estudiar varios aspectos, va a llegar el momento que cuando dice que después del juicio, entonces el mismo Cristo, el mismo Padre y el mismo Espíritu Santo se van a fusionar nuevamente a como eran en un principio, en una sola esencia, y ya no va a haber Padre, ya no va a haber Jesús, ya no va a haber Espíritu Santo, sino que Dios va a ser en todos y por todos. A eso se refiere esta lectura. Es decir, se está refiriendo no a un orden jerárquico de autoridad, sino que va a llegar el momento en que todo se va a volver en una sola deidad. La sustancia misma, dice que la imagen, ya no va a ser la imagen, sino que va a ser la sustancia misma. Ya no va a haber Jesús, porque ¿para qué va a haber Jesús? ¿Para qué va a ser ya el abogado, si ya vamos a estar todos con Él? ¿Para qué Él va a ser intercesor, si ya vamos a estar todos con Él en la eternidad? ¿Para qué va a haber un Espíritu Santo consolador, si vamos a estar con Él en la eternidad? ¿Para qué va a haber un Padre justificador, si vamos a estar con Él en la eternidad? Entonces en la eternidad va a volverse a tomar su esencia de deidad. Dios uno solo. ¿Entendimos eso, hermano? Espero no estarlo, si no entienden me avisan. Los nestorianos creían que dos personas, oiga bien, en la persona de Jesucristo, los nestorianos creían que dos personas habitaban en un mismo cuerpo, la persona humana y la persona divina. Es decir, es como aquellos que se creen bipolar.
Un día venía hablando con mi esposa de unas personas, dizque cristianas, y que chaval, ahora está de moda eso, los chavalos en el colegio, es que es bipolar, para justificar su arranque de rebeldía, de mala crianza, de irrespeto, de intolerancia. Es que es bipolar, dice, no hay que molestarlo. Pégale una leñateada y va a ver que le quita lo bipolar. Eso hace más, justifica más el pecado en los chavalos. Entonces, yo lo que le decía, conociendo unos casos, mi esposa, esos no eran bipolar, sino que eran personas de doble moral. Porque ahora que ya se le dejó hacer su libertad y hacer lo que quería, ahora ya no es bipolar. Ya se viste como ella quiere, ya anda como ella quiere, se exhibe como ella quiere y hace lo que ella quiere. Entonces ya no es bipolar, es bimoral, doble moral. Los nestorianos, algo así creían, que en un cuerpo podían existir dos personalidades. La personalidad humana y la personalidad divina. Los eutiquianos fueron al extremo opuesto. Dijeron que las dos naturalezas, humana y divina, se mezclaron para formar una tercera naturaleza. Eso ya fue una tercera especie humana, por decir así. Eso ya es como una especie híbrida, como un cuerpo híbrido. Se mezcló lo divino con humano y salió una tercera especie. Eso decían los eutiquianos. Totalmente distinta a las dos anteriores. La anterior decía que en un cuerpo habían dos personalidades. Entonces uno puede decir, bueno, ahora los psicólogos lo aceptan, con eso que les decía de los bipolares. Pero estos eutiquianos dicen que se fueron al extremo y dijeron que no, sino que se fusionaron las dos y salió una tercera especie. Una tercera especie. Más o menos, entonces sería como los nefilín, que se mezclaron los ángeles con los humanos y salieron los nefileos, ¿verdad? Ahí sí hubo una tercera especie, pero no con Jesucristo. El enfoque, en segundo lugar, el enfoque correcto de la encarnación. El enfoque correcto de la encarnación. ¿Por qué nosotros tenemos que saber cómo es eso de la encarnación? Porque conociendo esto de la encarnación y dominando esto de la encarnación, usted se va a dar cuenta que María no es madre de Jesús. María no es madre de Jesús. María solo fue la incubadora, gracias hermano, de Jesús. Ya les voy a decir por qué. Si hubiese una sola participación de la naturaleza de María en Jesús, ¿qué heredaría Jesús? El pecado. ¿Por qué? Porque María era o no era pecadora. Por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y con el pecado la muerte, así la muerte pasó a toda la humanidad por cuanto todos pecaron. Y ella dice en su canto, miraste la vileza de tu sierva, en su canto de oración, cuando estaba con Elizabeth, creo. Miraste la vileza de tu sierva. Entonces, María solo fue la incubadora para que en el vientre de María se formara, tomara carne. Pero si Jesús, por ejemplo, el ser humano se compone de cromosomas, se compone de ¿cómo le llaman los otros? De ADN, se compone se forma de la mezcla de la incubación del esperma y el óvulo para formar un feto, una vida, una célula y de ahí formar una vida. Pero nada de eso pasó en el vientre de María, porque ella no aportó nada más que su vientre. Es decir, ella no ovuló. ¿Por qué? Porque no hubo una relación sexual, hermano. No hubo una relación sexual para que ella ovulara. Entonces, porque todo esto se lo estoy diciendo, porque se tiende, oiga bien, más hoy en día, con las redes sociales, a confundir la encarnación de Jesús. Porque ¿qué dicen que puso Dios en el vientre de María? Dice, Dios puso el esperma
Y María puso el óvulo, por eso María es la madre de Jesús. No, no es la madre. Y eso lo vamos a ver más adelante, cuando Jesús está en la boda de Caná, le dice, mujer, ¿qué tienes tú en común conmigo? En San Juan capítulo 2, en las bodas de Caná, Jesús le dice, cuando le dice, ya se le acabaron el vino, sí, pero mi hora no ha llegado. Mujer, ¿qué tienes tú en común conmigo? La primera vez. La segunda vez le dice, ahí viene madre y tu hermano. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? Todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ellos son mi madre y mi hermano. Cuando Jesús está en la cruz, no le dice, ay mamita, mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí. No dice mi madre, es tu madre. ¿Entendemos eso? Son referencias del mismo Jesucristo. Por eso es que dicen, nosotros no respetamos, yo les digo, yo respeto a María como una mujer ejemplar, abnegada, se jugó el físico, arriesgó su matrimonio, arriesgó su misma vida de morir apedrada. Entregó todo por la causa de Jesucristo. Una mujer digna de imitar. Pero eso no quiere decir que sea venerada. Sí. Aún de José dice, según se creía, el padre de Jesús dice en Lucas. Según se creía, pero no era. El enfoque correcto de la encarnación en una persona, Jesucristo, hablando de Jesucristo, hay dos naturalezas, humana y divina. En una persona hay dos naturalezas. Oiga bien, ¿cómo es esto? Sí. No, cada una en su totalidad. No es que dicen 50% humano y 50% divino le hace un ser 100%. ¿Verdad? Porque digamos, somos 100% personas, sí, porque tenemos 50% de espíritu y 50% de carne. El cuerpo sin espíritu está muerto. Y el espíritu sin un cuerpo no es persona. ¿Verdad? Entonces, miramos, hermano, que dice, hay dos naturalezas, humana y divina, cada una en su totalidad e integridad. Y estas dos naturalezas están orgánicas e indisolublemente unidas. Y de ninguna forma se puede formar una tercera naturaleza. Están indisolubles, no se pueden separar. Y no es que juntando las dos van a formar una tercera, sino que un cuerpo que posee dos naturalezas. Y ese cuerpo, la naturaleza divina es 100% divina y la naturaleza humana 100% humano. ¿Cómo podemos ver eso? Bueno, en varios ejemplos podemos ver que Jesús humanamente se enojaba, ¿verdad? En varios pasajes. Humanamente se cansaba, humanamente tenía hambre, humanamente si comía, iba a la letrina. Él mismo dijo, no lo que entra a la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre, porque lo que sale de la boca del hombre, del corazón sale, pero lo que entra a la boca del hombre, dice, va a la letrina. Quiere decir que como todos nosotros los seres humanos, él también era un humano. Usted como humano caminando en esos solazos, si no usa desodorante, ¿se le sudan o no se le sudan las axilas? A él también se le sudaban las axilas. Caminaba, ¿se le empolvaban o no se le empolvaban los pies? Se le empolvaban. Se cansó, le dio sed. ¿Y cómo es que era Dios y le daba sed? ¿Cómo es que era Dios y le daba hambre? ¿Cómo es que era Dios y dormía? Él dormía. Él se cansaba. Porque ahí miramos 100% su humanidad. Y en la parte divina podemos ver cuando le dice allá también en San Juan capítulo 2, le dice a Andrés y ¿cómo se llama este otro que? Andrés le lleva la noticia, hemos hallado al Mesías. ¿A dónde? En Nazaret. Y le dice a Natanael. Le dice a Natanael, hemos hallado al Mesías. Dije, ¿dónde? Allá de Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno.
Entonces le dice a Natanael, ven y ve. Y cuando llegan de Jesús le dice, verdaderamente eres un israelita, porque en ti no hay engaño. Y le dice Natanael, ¿y dónde me conoces? Cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y se queda asombrado, le dice, verdaderamente eres Dios, le dice. Porque te dije estas cosas, ¿crees que soy Dios? Mayores cosas que estas verás. Entonces miramos que ahí está activa qué atributo o qué perfección en Jesucristo como Dios. La omnipresencia y la omnisciencia. El conocimiento y la presencia. Porque dice, yo te vi. Es decir, la presencia. Y al saber dónde estaba, la omnisciencia. Los dos, gracias hermano. Ahí miramos que está participando. Cuando dice que él conocía las intenciones del corazón. O murmuraban por allá, pero él sabía lo que estaban cavilando en su corazón. ¿A qué se refiere ahí? Lo acaba de decir el hermano, la omnisciencia. Él sabía lo que estaban cavilando. Cavilaban en sus corazones, entonces Jesús les refutaba. Entonces podemos ver, hermano, que era Jesús en su ministerio 100% hombre y 100% Dios. Como Dios, cuando va en la barca y hay una gran tempestad y le dice a sus discípulos, Señor, despierta, porque él se había acostado. ¿No tienes cuidado que perecemos? Y dice que se levanta Jesús y reprende a los vientos y al mar. Y dice que los vientos se hace una gran bonanza y el mar enmudece. Y postrado cae Pedro de rodillas ante Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué parte estaba ahí de Jesús? ¿La humana o la divina? La divina. Cuando multiplicó los panes, la divina. Entonces podemos ver, hermano, que en Jesús, en el cuerpo de Jesús habían dos naturalezas, la humana y la divina. La humana, por eso dirá, pero si tiene alguien dirá, la naturaleza humana es la naturaleza caída. No estamos hablando de esa naturaleza caída, porque recuerde que nosotros traemos la naturaleza caída del primer Adán, y de Jesucristo se le llama el postrer Adán. El hombre perfecto, así como había sido Adán antes de que pecara, así es Jesucristo en su naturaleza humana. Y usted dirá, ¿quiere decir que todas esas cosas que hacía Jesús podía hacerlas Adán? Claro que sí, tenía toda esa facultad antes que pecara. Por eso dice, el primer Adán y el postrer Adán. Entonces, Jesucristo, como el postrer Adán, traía la naturaleza humana, pero no la caída. ¿Por qué? Porque no le heredó ni de María ni de José, sino la naturaleza humana del postrer Adán. Y por eso enfatiza en 1 Corintios que el primer Adán era, 1 Corintios capítulo 15, el primer Adán era alma viviente y el postrer Adán es espíritu vivificante. El primer Adán cayó y dice que así como trajimos la imagen del primer Adán, así Dios traerá con Jesucristo la imagen, así traeremos con Jesucristo la imagen del postrer Adán. Es decir, nosotros, una vez que nuestros cuerpos sean alzados por el Señor Jesucristo, la iglesia sea alzada, vamos a recuperar la imagen caída del primer Adán. La imagen caída del primer Adán. Oiga bien, qué tremendo lo que nos espera. Tal vez usted dice, ¿cómo me voy a ver? En un cuerpo perfecto, en un cuerpo sin pecado, en una mente transformada. Dice, lo mortal se vestirá de inmortalidad y lo corrupto se vestirá de incorrupción. Ya no va a haber malicia, ya no va a haber malos pensamientos, ya no van a haber malos recuerdos, ya no va a haber amargura, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber dolor, ya no va a haber llanto en nuestra mente. Solo va a haber una mente
que sirva, honre, alabe y glorifique al Señor. Esa es la imagen. Entonces, esa dice que es la imagen que nosotros vamos a traer, la misma imagen de Jesucristo. Jesús siempre, hablando del enfoque correcto de la encarnación, y en estas personas, en este cuerpo que habían dos naturalezas, la humana y la divina, ya aclaramos cuál es la humana, que no es la caída, sino la del primer Adán, y la divina, ¿verdad?, que es la parte de la eternidad, la parte de la eternidad, de la preexistencia de Jesucristo. Y vamos a ver algunas referencias que nos ayudan a entender que no habían dos personas en un cuerpo, sino que eran dos naturalezas. Oiga bien, no habían dos personas en un cuerpo, eran dos naturalezas. Jesús siempre se refiere a sí mismo como yo, mi, mío. Creo que esos son pronombres personales. Están los pronombres personales y están los pronombres posesivos, creo yo que le llaman. Yo, mi, mío. Se le trata, ya con terceros lo tratan como tú, ti y tuyo. Y se habla de él como él, su y suyo. Nombres posesivos. Entonces, nosotros podemos ver que siempre está referido en los pronombres personales y en los pronombres posesivos de una manera singular. Singular. El enfoque correcto de la encarnación, vamos a ver los milagros involucrados en esta encarnación. Hubieron milagros involucrados en esta encarnación. El hecho de que Dios, el Hijo, pudiera tomar la plena naturaleza humana y sin embargo conservar la plena naturaleza divina es un milagro, hermano. Ya les voy a explicar por qué. Muchas mujeres en la historia de Israel eran estériles, ¿verdad? La misma Biblia enumera algunos casos, pero no fueron los únicos casos. Hubieron muchas mujeres que eran estériles y que por milagro divino salieron embarazadas. Cuando decimos milagro divino es que hubo una participación divina, porque puede ser que haya sido el marido o que haya sido la mujer estéril. Entonces, creo que la viuda de Naín, creo que había sido estéril y Dios Eliseo le concedió que le habían hecho una casa, un cuarto ahí arriba especial, y Eliseo le dijo que le iba a dar un hijo y le dice, ¿para qué? Y después, cuando vuelve a pasar al tiempo, el chavalo estaba enfermo y murió, y entonces lo tuvo que resucitar. Hubieron varios casos, en el caso de Elizabeth, en el caso de Ana, en el caso de Sara, en el caso creo que de Lea, Raquel, hermana de Lea, era estéril. Entonces miramos que hubo una intervención divina para que ellas salieran embarazadas. Pero en el caso de Jesús, el milagro en esta encarnación es el hecho de que el Hijo de Dios pudiera tomar la plena naturaleza humana y conservar la plena naturaleza divina. Es decir, poder manejar esas dos naturalezas en una misma forma de vida. Él era Dios como si nunca hubiera sido hombre. Él dijo de sí mismo, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? San Juan capítulo 8. ¿Quién de ustedes me redarguye a mí de pecado? Él era Dios como si nunca hubiera sido hombre. Y era hombre como si nunca hubiera sido Dios. Él le dijo a la mujer samaritana, si supieras quién es el que te pide, quién es el que te dice, dame de beber. Si supieras, más bien tú le pedirías a él, si supiera, porque ella estaba viendo, ¿qué estaba viendo? La parte humana, pero no estaba viendo la parte divina.
Ella la miró, Dios le abrió el corazón para que comprendiera lo que le estaba diciendo, hasta que le fue revelado su pecado. El hecho de que un cuerpo humano pudiera ser concebido en el vientre de una madre sin un padre terrenal, el milagro del nacimiento virginal no fue el nacimiento en sí. Oiga bien, el milagro no fue el nacimiento virginal, porque como dijimos, muchas mujeres que eran estériles dieron a luz. El verdadero milagro fue la concepción de un cuerpo terrenal de Cristo. Este fue un único caso. El verdadero milagro fue la concepción de un cuerpo terrenal de Cristo. ¿Cómo fue que? Porque yo les digo, aún nosotros, y yo creo que esa pregunta se le hace, no sé si fue a David yo creo que a Job, cuando le dice, tú ves cómo, tus ojos han visto cómo es que se forma el feto en el vientre. Tú has visto cómo se entretejen los huesos. Yo les digo, algunos de nosotros, ahora con video y ciencia avanzada, uno puede ver cómo es que se va formando el feto, cómo es que va agarrando forma, cómo es que va desarrollándose aquel cuerpo. Pero les digo, algunos de nosotros tiene alguna idea de cómo es que dos células, pudiéramos decir, la del hombre y de la mujer, se fusionan en una sola. Pero no son la cantidad, sino que una milésima parte, porque dice que son cantidades, centenares de espermas que salen en un hombre. Y de esas cantidades, uno es que logra romper la barrera y lograr entrar, creo que es al útero, y fusionarse con el óvulo de la mujer. Y una vez que se juntan, ¿cómo es que eso después se vuelve un coágulo de sangre? Ustedes no sé cuánto, las mujeres que cocinan, los hombres que han cocinado, han abierto en alguna ocasión un huevito y en la yema sale un punto de sangre. ¿Han visto eso cuando han cocinado? Abren el huevo y de pronto miran un punto de sangre. Ese punto de sangre es la vida que está en el huevo. Es la formación. Ese punto de sangre se forma cuando se junta el óvulo y el esperma del hombre. Por ahí comienza una vida. Ahora, ¿quién de nosotros puede imaginar cómo es que va tomando vida? ¿Cómo es que respira el niño adentro del vientre? ¿Cómo es que se está alimentando? ¿Cómo es que él no se ahoga en todo ese charco de agua en que está metido? Y saliendo puede respirar sin necesidad. Ahí respira en el charco de agua. Y cuando sale del charco de agua, si usted lo mete en otro charco de agua, se ahoga. Y ya comienza a respirar normal. ¿Cómo es eso? Es un misterio, hermano. ¿Cómo es que nosotros fuimos formados en el vientre? Ahora imagínense cómo es que Dios se formó en el vientre de María, siendo Él divino y eterno. ¿Cómo es? Es un misterio. Ese es el verdadero milagro. El nacimiento virginal no es un milagro. Porque déjenme decirles, ¿saben cómo han salido embarazadas mujeres? Mujeres embarazadas y siendo vírgenes. Han habido casos que se sientan tal vez en un servicio higiénico y ahí atraparon, siendo doncella, atraparon. O por bandidencia de algún otro. O por inseminación, etcétera. Pero son vírgenes y pueden quedar de manera artificial o de manera accidental embarazadas. Entonces el milagro no es quedar embarazada siendo virgen. El milagro en sí es cómo ese Dios divino se hizo hombre, se hizo humano en el vientre de María. Eso es lo más milagroso, hermano. Vamos a ver, para ir terminando, algunas profecías acerca de la encarnación de Jesús. Unas profecías acerca de la encarnación de Jesús. No son muchas, pero quiero recalcar por lo menos tres. Por ejemplo, el profeta Isaías, en el capítulo 7,
El profeta Isaías en el capítulo 7, en el verso 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Oiga bien, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El mismo Señor que ya estaba en el Antiguo Testamento está diciendo que Él va a venir a tomar un cuerpo en el vientre de una virgen y que esa virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. En el capítulo 9, ahí nomás en el verso 6 y 7, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Quién nos lo dio? De tal manera amó al mundo que ha dado a su hijo único. ¿Quién lo dio? El Padre. No fue María quien entregó a su hijo para que fuera crucificado. Fue Dios que entregó a su hijo para que se hiciera carne y habitase entre nosotros los hombres. Que es el testimonio que da el apóstol Juan en la primera carta de Juan, el capítulo 1, el verso 3. Fue Dios quien dio a su hijo que se hiciera carne. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Oiga bien, ¿qué más? Dios fuerte. ¿Qué más? Príncipe de paz. Entonces yo les digo, ese niño que nos es dado es Dios. Y es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vamos a ver la profecía por parte de Miqueas, en Miqueas capítulo 5, verso 2. Dice: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Quiere decir dueño, amo. Y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. ¿Desde dónde es su salida? Del que será Señor. Desde el principio de los días de la eternidad. Quiere decir que Él es Dios. Amén. Él es eterno. Hay otras profecías, hermanos. Por ejemplo, la de Zacarías, que miró en el templo cuando estaba ministrando en Lucas 1:17. Por la misma María, cuando le profetiza el ángel en Lucas capítulo 1, el 31 al 35. Al mismo José se le profetiza, que estuvimos leyendo Mateo capítulo 1, versos 20 y 21, cuando el ángel le aclara la mente para que no abandone a su mujer. También podemos mencionar otros, como los pastores, que se les fue avisado que nacería el Señor, su Dios. Los magos, cuando hablamos de los magos no nos referimos a los 3 reyes magos que anuncia la Iglesia Católica, que dice Melchor, Gaspar y Baltasar, hasta nombre le pusieron. Otro le había puesto malgastar y pagar, algo así. ¿Ve? Entonces, no se trata de eso. Se les llamaba magos por el oficio. Oiga bien, no es que hacían artes mágicas, porque muchos justifican la magia porque dicen ellos fueron a ver. No, se les llamaba magos, pero eran astrónomos. Oiga bien, astrónomos. ¿Qué eran astrónomos? Estudiaban los movimientos de los astros, de los planetas, las constelaciones, la Osa Mayor, la Osa Menor, Virgo, todo eso, ¿verdad? Los del zodiaco que aparecen allí en los profetas. Entonces, ellos eran astrónomos.
¿Cuál es la diferencia de los astrónomos y los astrólogos? Para que sepan esa distinción. Ellos eran astrónomos, no astrólogos. Los astrólogos son aquellos que estudian la suerte. Estoy contigo, Piscis. Virgo, Leo. Esos son los astrónomos. Astrólogos, los astrólogos que estudian la suerte, la superstición, la magia, ¿sí? Los movimientos estelares para decir te va a ir bien, te va a ir mal. Aunque nunca le dicen a alguien que le va a ir mal. Siempre le dicen te vas a encontrar al amor de tu vida hoy. Todos los días le sale eso. Entonces, hermano, le hago esa aclaración porque hay muchos cristianos que no saben diferenciar este aspecto de los magos. Eran astrónomos y no astrólogos. Y ya miramos la diferencia. Por ejemplo, aquí hay una persona muy reconocida que trabaja con la NASA, colaborador de la NASA, que es astrónomo. Y él estuvo hablando cuando iba a salir lo del eclipse, tenía unos lentes, eso, los movimientos de la Tierra, ese es astrónomo. Astrólogo, había uno que vivía ahí en la 14, no sé cómo se llamaba, loco, bandido. También tenemos las profecías, ¿verdad?, de Simeón, que estaba a la puerta del templo. Estaba la anciana Ana, que servía en oración, que era una viuda, que servía de día y de noche en oración. Hermanos, vamos a ver en la próxima ocasión, Dios lo permita, los propósitos de la encarnación. Los propósitos de la encarnación. Déjeme decirle que el hecho que Jesús se haya encarnado no fue un accidente. Tuvo un propósito. Y ese lo dejé para el próximo domingo porque es bastante extenso. Es bastante extenso y lo vamos a ver, si Dios lo permite y nos presta vida, el próximo domingo. Si no los miramos aquí, entonces los va a enseñar allá el Señor Jesucristo. ¿Cuáles eran los propósitos de su encarnación? ¿Ok? Levantémonos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos enseñado en esta hermosa noche que ya dio inicio. Gracias, Dios, por todo lo que nos permitiste hacer en este día. Gracias por habernos tenido en cuenta, por habernos honrado de esa manera, por haber glorificado tu nombre en nuestra vida y en nuestro corazón. Gracias, Dios, por todo lo que nos has enseñado. Y que este estudio, Señor, sea para edificación de nuestra fe cristiana, para que no nos dejemos mover fácilmente de nuestra fe, para que conozcamos más a profundidad quién es Jesucristo, y entre más le conozcamos, más le adoremos, entre más le conozcamos, mayormente le sirvamos, entre más le conozcamos, mayormente nos consagremos para Él. Ese es el propósito de estos estudios, conocer más de nuestro gran Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, para adorarle como es digno de ser adorado, para honrarle, para glorificarle, para exaltarle cada día más, Señor. Ayúdanos a conocerle, ayúdanos, Señor, a que esta enseñanza nos abra el entendimiento y podamos ver a Jesucristo como Dios en nuestra vida, no como una visita en nuestra vida, no de manera ocasional en nuestra vida, sino que podamos tener a Jesucristo como amo y dueño de toda nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre eterno, y para gloria tuya. Amén.